el más complicadito que tiene la guía porque relaciona dos cosas, tres cosas. La ley de Ohm, ¿sí? Y relaciona además las características de las resistencias geométricas y de naturaleza que tienen que ver con estas ecuaciones, y relaciona la resistencia en función de la temperatura, de la línea recta esa que yo les comentaba hace rato. Entonces, tienen como varias ecuaciones introducidas acá. Pero lo más importante es ver de dónde sale esta igualdad, que tiene que ver de la relación de voltaje sobre intensidad, hasta que es la misma. Entonces, al pasar eso, les queda esa igualdad que tienen acá abajo. Bueno, no sé si se entendió. ¿Hola? Perdón que tenía conectado el micrófono. Brian dice que sí lo entendió. No sé los demás si lo habrán entendido. Pero bueno, por ahora dice que sí. Bueno. Sí, dicen que sí. No sé si habrá algún otro problema que quieran ver. ¿Quieran ver? Por ahí este es uno de los más complicados porque no tienen la resistencia de referencia. Hay una pregunta. Hay pregunta Nicolás, Sí, Viviana. En el sí. 20. ¿El 20? Sí, el que decías vos que es más complicado. Este. Bien. Bueno, ¿Por en qué este usa, hay problema, pregunta por qué usa 0 grados centígrados si está a 13 grados centígrados? claro, es que justamente eso es lo que hay que tener en cuenta, a qué valor tener los niveles de referencia. Porque acá el problema de este problema es que vos partís de un nivel de referencia de 13 grados, ¿sí? Y llegás a una nueva temperatura. No sé qué temperatura es la final, no dice nada. Vamos Es a lo que, leerlo. es lo que Dice, estoy. claro, el problema de esto es que vos partís de una temperatura de 13, ¿sí? Pero normalmente las resistencias están, los valores estos de alfa, de los coeficientes, los tenés a un nivel de referencia de 0 grados. Entonces, para poder ajustar eso, ¿sí? Vos partís, además no tenés la resistencia, o sea, tiene que haber una coincidencia entre esta resistencia que está a 0 grados y este coeficiente que está a 0 grados. O si lo tenés a otra temperatura, tienen que coincidir ambos, ¿está? Y ese es el problema de este problema, que vos tenés el coeficiente lo tenés a 0 grados, pero tu resistencia inicial no es de 0 grados. No parte de una temperatura de 0. ¿Se entiende más o menos la idea? Entonces, por eso es que planteas dos ecuaciones. Una para la R1, porque tenés, a ver, leamos el problema, empecemos por leer. Un enrollamiento de cobre a una temperatura ambiente de 13 grados tiene una resistencia de 10 ohms. ¿Tá? Luego de circular una corriente, la resistencia aumentó hasta 12 ohms. Determinar la temperatura final del filamento. ¿Tá? Entonces, el problema es que acá vos tenés que usar estas dos relaciones, ¿sí? Por ese tema de los niveles de referencia que yo te digo. Entonces, de esta manera se te anulan estas resistencias, podés partir de despejar el R0, ¿sí? Una vez que despejas el R0, ahí igualás las dos ecuaciones, esta izquierda con esta derecha, y recién ahí vos podés, bueno, trabajar un poquito las relaciones que tenés en función de las dos resistencias, una que la tenés a 13 grados y la otra que la tenés a, una que es de 10 ohms a 13 grados y una que es de 12 ohms a una nueva temperatura. Entonces, que es la que vos tenés que averiguar, la nueva temperatura a la cual va a estar esa resistencia. Y bueno, y con eso ahora sí, ya podés trabajar, y acá te queda, fíjate que no tenés delta T, ¿por qué? Porque tu delta T es T1 menos T de referencia. La T1 sería 13 grados y la T0 es 0. Y la T2 es la nueva temperatura que desconoces y la T0 es 0. ¿Está? O sea que acá hay un delta T implícito. Como ese delta T implícito, ahí lo ves más claro, el nivel de referencia es 0, por ende los alfa están referenciados a esos 0 grados. ¿Se entiende más o menos la idea? ¿Por qué la necesidad de usar esas dos ecuaciones?
Lo demás es todo un traspaso matemático, o sea, uní estas dos ecuaciones y ya lo demás tenés todos los datos para poder pescar de 2. ¿Sí? O Sí. sea, Sí, dice que entiende. Ustedes ahí tengan en cuenta que esa formulita que ven ahí, siempre el R0 es la resistencia a nuestra temperatura de referencia y el alfa es justamente el coeficiente a esa temperatura de referencia. Como decía Vivi ahí, me da el coeficiente a 0 grados, pero no me da el coeficiente a 13 grados. Entonces tengo que hacer ese análisis que hace ahí, que explicó Vivi. Claro, porque recuerden que acá hay un delta T ahí, ¿lo ven? Para veamos la ecuación anterior. No es T solo, en realidad es un delta T. Sí. Ese delta T, la T final menos la T de referencia. La T de referencia es la T0 que tiene que coincidir con la referencia de esta temperatura. Por eso acá tampoco tenés la R0, no tenés la R a una T de referencia de 0 grados. Si tuvieras el alfa a la resistencia de 13 grados, bárbaro, no tenés que hacer todo este lío, usás uno solo y ya está. Pero como no tenés, por eso es que tenés que vincular las dos cosas. O sea, todo depende de este delta T. ¿Qué temperatura de referencia tomes vos? Si vos tomás de referencia 0, este 0 es a 0 grados. Si tomás T menos una T de referencia de 10 grados, esta R de referencia tiene que haber sido medida a 10 grados. ¿Se entiende la idea? Sí. Ahí Brian pregunta que el alfa siempre corresponde al del R0. Claro, digamos, el R0 es la resistencia a una determinada temperatura, ponerle 0 grados. Y vos tenés, o a 20 grados, no sé, depende de lo que te dé el problema. Y el alfa tiene que ser el alfa o a 0 grados o a 20 grados, justamente. Eso se lo damos de datos siempre que lo necesiten, no es algo... Bueno, no sé qué otro... No, por bueno, ahora son no. todos del estilo. El más complicado, yo diría que es el 20, el 21 y el 22. Y esto es relacionar la ley de Ohm para poder sacar un dato de resistencia y después llevarlo a los datos que te pidan, a una temperatura final, te está pidiendo acá. Sí. Acá tenés datos. Por ejemplo, 19 es un circuito donde tiene un filamento de tungsteno, una lamparita, ¿no? En fin. De una lámpara tiene una resistencia de 18 ohms, dice. A una temperatura de 20 grados centígrados. La lámpara se conecta a una fuente de voltaje, como se ve en la figura, y cuando la diferencia de potencial a través de la lámpara tiene una magnitud de 30 volts, la corriente es de 0,185 amperes. Determinar la temperatura del filamento de la lámpara. ¿Tá? Es decir, que ustedes ahí tienen, con los datos de voltaje y de corriente pueden sacar la resistencia. A partir de la ley de Ohm, de esta relación, sacan la resistencia. ¿Tá? Pero esa es la resistencia real en estas condiciones. Es decir, es la resistencia que tendrían cuando un poquito se enciende y es la temperatura que ustedes quieren averiguar. Entonces, ¿y qué referencia tienen acá? Tienen una referencia de 20 grados centígrados. O sea, que esa resistencia de 18 tiene que coincidir y estar referida a los 20 grados. Y es tal cual lo que dice ahí. ¿Lo ven? O sea, tenemos una R de 18, pero cuando la de T menos T0, mi T0 vale 20. ¿Se dan cuenta? Y con eso... o sea que a su vez también debería estar coincidente con... Bueno, en realidad el alfa es un valor que se sale de la misma red, ¿no? Bueno, y de ahí despejan, tienen todos los datos para poder despejar la temperatura final y miden la temperatura que alcanzan. Tiene una temperatura bastante elevada. O sea, digo para que les llame la atención si se les ocurre poner el video ahí. Bueno. Bueno, no sé, chicos, si tienen alguna otra consulta. El 10. Problema 10.
A de ver, la misma guía. de la misma guía. Bien, a ver, este dice, una bobina de hilo de cobre tiene una resistencia de 10,8 ohms. El peso del hilo es de 3,41 kilos. Determinar los metros de hilo y el diámetro de la bobina enrollada y da la densidad del cobre. O sea, una bobina en realidad es un enrollamiento, ¿no? Hacemos con el hilo de cobre. Bueno, eso es lo que de acá, ¿qué es lo que necesitamos sacar? La longitud que va a tener ese conductor y cuál es el diámetro de la bobina, de la bobina que se ha enrollado. ¿Está? Bien. Ay, haría falta hacer un dibujito. A ver, esto, los datos de la densidad de cobre, tenemos la masa de todo el conductor dividido el volumen de todo el conductor. El volumen del conductor es, por un lado, es el área multiplicada por la longitud, o sea, es masa dividido el volumen y a su vez el volumen es área por longitud. Es decir, visto de costadito veríamos, de frente veríamos un círculo, ¿sí? Y por toda la longitud que tenga ese conductor, ¿sí? Pero esa longitud que ustedes ven acá, 2pi por r por n, tiene que ver con el diámetro de la bobina donde lo vamos a enrollar, es decir, 2pi por r sería una vueltita. N vueltas, imagínense una bobina grande, ¿no? Una cosa más grande, donde enrollan el conductor. Entonces, una vueltita es 2pi por radio, que es la longitud de esa bobina, ¿está? N veces me va a dar todo el largo de cable con el que yo estoy enrollando a esa bobina o a ese cilindro más grande, ¿está? Por eso viene esa relación que tienen ahí. Entonces, una vez que sacan eso, con eso lo que van a sacar es el radio, van a sacar de ahí, que después lo multiplican por 2 y les va a dar el diámetro que tiene la bobina grande, ¿no? O sea, un poquito complicada la relación acá, pero es eso nada más. No sé si alcanzan a ver acá. Hasta acá, esta parte de acá adelante, es la longitud del cable. Y esto que tienen acá es el área del conductor. Área por longitud me da el volumen, ¿sí? Bien, la masa la tenemos. Lo que pesa el cable ese, que vamos a usar para hacer el enrollamiento, es 3,4 kilos. ¿Qué más tenemos? Tenemos la densidad del cobre. Y bueno, y acá lo que se hace es despejar este RC, que es el que nos está haciendo falta, ¿sí? ¿Y qué nos quedaría? Y esta R a su vez se relaciona, o sea, todo esto que ven acá, le podemos buscar además una relación con la resistencia, que a su vez la resistencia se relaciona con R por L, con el área, ¿está? Por eso de esto mismo que tienen acá, van a sacar este valorcito de la resistencia que tienen acá. O sea, este 2pi por r por n, que está planteado acá abajo, se puede a su vez reemplazar por toda esta ecuación que tenemos acá, ¿sí? En función de r, que es lo que sabemos, r, ¿sí? Entonces, teniendo estos datos, ayudándonos con esto y ayudándonos con esto, vamos a poder despejar y obtener la bobina grande o el cilindro grandote ese donde enrollamos y queda la raíz cuarta de la masa por la densidad, por la resistividad del cobre, no, la densidad del cobre que decía acá abajo. Este rho chiquitito en realidad ese es la resistividad que está acá, ¿sí? ¿Y qué más? Bueno, y todo lo demás son datos. Este R no es radio, sino que es resistencia. ¿No? Viene de toda expresión de acá arriba. Y nada más, y de ahí despejan, sacan el radio y con eso después lo multiplican por 2 y sacan el diámetro grandote de la bobina donde han enrollado el cable. Y la parte de abajo es volver con este dato, volver a esta partecita de acá
Esto era la L, o sea, si trabajamos esto un poco, L me va a quedar resistencia horaria dividido ρ. ¿Sí? O sea, y todos estos datos, en definitiva, el área es el área del conductor, ¿sí? del cable, o sea, vista de como si hiciéramos un corte. Y esto viene a ser ρ la resistividad. ¿Estamos? Y bueno, y con eso también ya tienen todos los datos para reemplazar. Lo que pasa es que acá me parece que hay un problema con este RC, a ver si es el mismo. RC. Es 0,4. Ah, está bien. Perdón, Vivi. Porque ahí preguntaba alguien del L, digamos. El RCS que calcula, acuérdense que es el radio del cable, ¿no? Del hilo, no de la bobina que lo usa arriba. Que no confundir esos valores, ¿no? Ahí bien. Ese RC que Sí, calcula radio ahí, cuadrado. que es chiquitito, que prácticamente es 1 milímetro de diámetro ahí que calcula, Sí. es el radio, digamos, del hilo o el cable de cobre que tenés. Del cable. Sí. No, y el también porque este es el área, viene de acá. Del mismo análisis que yo les dije acá, está hecho acá arriba, o sea que la resistividad por la longitud divide el área. ¿El área de quién? Del cable, la que vista de un corte es el tipo de R del conductor al cuadrado. Pongan que es así, bueno, no sé qué se habrá querido poner cobre o conductor, lo mismo. Sería el radio del cobre, del conductor de cobre. ¿Y qué más? Y esto es lo que yo les decía hace rato, el 2pi por R por N es tiene que ver con la longitud, ¿sí? Porque si en un SR sin nada, es la R del cable grandote, o sea, de la bobina donde estamos enrollando. Una vueltita es 2pi por R. Una vuelta me da toda la longitud con la que voy a enrollar, ¿sí? ¿Se entiende eso más o menos? O sea, es matemático, esto tampoco tiene tanta No hay preguntas, aplicación. no hay preguntas por ahora. Supongo que, no sé si alguien Sí, irá con otra. yo después les armo un videito con esto, con dibujos, para que se entienda mejor, porque por ahí no está muy claro. Entonces les armo y para que se entienda la diferencia fundamentalmente de los radios, de este R con el otro RC que sacamos acá. Y por ahí la confusión que tienen a veces en ese problema es por eso. Bueno, no sé si hay Bueno, alguna otra consulta. ¿cómo han andado con los prácticos anteriores? Buena pregunta. ¿Cómo han andado con los prácticos anteriores? Les pregunto. Sí, digo, buena pregunta. No, no hay comentarios, pero bueno, hay que Sin aprovechar, comentario. digamos, si se terminan acá y alguno tiene alguna duda, que lo sume, ¿no? A algún práctico anterior. A hoy o el martes que viene. Claro. Una cosa sobre el martes que viene. Se supone que el martes que viene es una clase de consulta, ¿no? En general, en la práctica, digamos, cuando vamos a las clases de consulta presenciales el día antes del parcial o el día y medio antes del parcial, caen todos como desesperados a preguntar un montón de cosas, y es lógico, ¿no? Como estamos ahora a través de la videoconferencia, sería bueno una organización, digamos. ¿En qué sentido digo? Que tengan anotado por ahí la duda del problema o el problema que ustedes quieren consultar, para ir haciéndolo de manera, digamos, ordenada y no haciendo preguntas, digamos, y tirándolas. Acá en el chat la idea es que vaya, por ahí puede ir, hasta podemos hacer que cada uno vaya pidiendo la palabra y hace la consulta que quiere, digamos, por chat o por audio, y lo vamos haciendo de manera ordenada, digamos, que ustedes tengan un orden de lo que quieren preguntar, o sea, de lo que quieren preguntar del práctico 1,
lo que quieran preguntar práctico 2, lo que quieran preguntar práctico 3, y así. Y entonces después acá vamos haciéndolo, digamos, de manera ordenada. Así no hacemos demasiado lío, ¿no? Sí, me parece bien la observación que hace Fede en el hecho de que por lo menos nos organicemos en los problemas y no preguntemos 5 veces el mismo problema. Entonces, de que tratemos de estar lo máximo posible en el horario que estemos asignado y vayamos, como decís vos, del práctico 1, cuáles son las dudas, y vamos resolviendo todas las dudas y no repetirlo o volver para atrás, estamos en el 5, volver al 4, etcétera, etcétera. La idea es que estén todos presentes y vayamos resolviendo guía por guía. Sí. Sí, Brian, vos que preguntás del micrófono, digamos, esto si se hace de manera ordenada, donde cada uno pide turno para hablar y activa el micrófono, hace la pregunta y silencia el micrófono, no hay problema. Yo se los he dicho, acá también lo pueden hacer, lo que pasa es que, bueno, por ahí no se anima ninguno a hablar, pero se puede hacer por el chat o por el audio, no hay problema. Pero siempre de manera ordenada para que no parezca un embrollo todo lo que se van consultando. Y otra cosa también aclarar, si bien es clase de consulta, digamos, no vayan a pensar que vamos a ver los 6 prácticos, absolutamente todos los problemas, digamos. Recuerden que son consultas puntuales que ustedes por ahí tienen, de algún problema que quedó colgado, o de alguna duda, por ahí alguna duda de cómo se plantea, o de dónde sale cómo se resuelve ese problema, para consultar eso, digamos. Ustedes recuerden que ya están a punto de hacer un parcial, o sea, como ya deberían estar listos, ¿no? Espero que no haya sonado reto, ¿no? Porque no va a consultar nadie. No, no es reto, también que un poco que entiendan las dificultades nuestras para explicar en estas condiciones. Yo tengo acá una pizarrita en casa, pero el problema es que la cámara mía es malísima, o sea, enfoca a veces con mucho brillo, a veces no con tanto. He probado de poner el celular aparte, bajando el hidroide ese que les había contado, pero va con mucho retardo, así que tenemos muchas dificultades. Y por ahí explicar en el pizarrón, yo me conectaría con el pizarrón seguramente. Hay Sí, un poquito, pero bueno, espero que esté bien. Sí, claro. Imagen, que no va a salir con brillo, porque a mí me sabe pasar por ahí que no encuentro lugar donde no me... Vivi, ahí se te corta bastante el audio. Vivi, Vivi, se te cortó bastante al último de lo que estabas diciendo. Para, me voy a tener... Se te corta bastante. Ahí vamos, Juan, con lo tuyo. Ahí lo vemos. No, digo que estoy en el... Por ahí no... Sí, ahí me parece que más o menos lo que decía Viviana es que vamos a tratar el martes de ella tener, por ahí, enfocarse con el pizarrón, yo también con el celular como he hecho en la hojita blanca, para tratar de por ahí escribir un poquito más, pero bueno, es medio complicado explicar los problemas así desde el enunciado y cuando ya está planteado el problema, ¿sí? Bueno, la actividad... ¿Ahí me escuchan? ¿Me escuchan mejor? A ver. ¿Ahí se escucha Sí, mejor? sí. ¿Escuchan mejor ahí? Sí, se escucha. No, porque está con muy buena señal. No, lo que yo decía es que sí, yo tengo unas pizarritas acá y trataría de explicar por ahí, pero a veces tengo el problema de que da un poco o demasiada brillo, o por ahí se superpone la imagen, viste, no es muy buena. Así que bueno, pero es lo que pondría, digo. Van a tener que tener paciencia, por eso que tampoco podemos explicar con la misma fluidez que explicábamos cuando estábamos en lo presencial. Ahí Juan pregunta, no sé si tenés por ahí el práctico 5 a mano, o lo busco, el 5, el anterior. Sí, ahí lo uso. A ver. El ejercicio 14.
5. Sí, acá lo tengo y lo subo. Chicas, por favor. El 14. Bueno, ahí se ve. ¿Sí? El 14. Vamos con el 14. La pregunta es, los dieléctricos están uno al lado del otro. ¿No se debería dividir el área en dos? El 14. El área en dos. Pregunto si... No. Sí, la pregunta es esa. ¿Por qué no debería dividirse el área en dos? Esa es la pregunta. No, porque, bueno, eso aclaramos, lo explicamos el otro día, de que estos dos dieléctricos, estos dos capacitores están en serie, ¿está? Que arreglaran acá el enunciado que no coincidía el enunciado con esto, pero en realidad están en serie. ¿Y por qué están en serie? Porque si vos dalo vuelta al dibujo por ahí para que lo veas mejor. Dalo vuelta e imagínate que tenés dos cajitas de fósforos enfrentadas y en los costados estás sacando unos alambres para conectar a algún lado. ¿Cómo verías vos a esas dos cajitas de fósforo? Si las miraras de costado. Vos las ves una al lado de la otra, ¿está? Una de los costados de la caja saldría un conector y del otro otro conector. Entonces, ¿qué es lo que comparten? Comparten el área. Por eso el área que vos tenés no está dividida por dos. Cosa distinta del problema que sigue. Ahí sí, en el plato exterior, digamos, o en la placa exterior, ¿sí? La tienen que compartir a la mitad, porque justamente en el otro problema están en paralelo. Y a una misma placa se pegan los dos dieléctricos. A la de la derecha se pegan los dos, y a la de la izquierda se pegan simultáneamente los dos. O sea, uno va para el positivo y el otro el negativo. Entonces, el de abajo está en paralelo y por eso ahí sí tenés la mitad del área. En cambio en el de arriba, no, tenés toda el área. Por eso, por ahí para que lo veas mejor, giralo al problema 90 grados a la derecha y ahí te vas a dar cuenta que están uno al lado del otro y que el área es A y que la distancia que es esa que tenés ahí. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, dice que sí. Ok. Ahí Rodrigo preguntaba algo que, bueno, le dije que me explicara un poco mejor, en el tema de los resultados con todos los cuántos decimales poner, porque cambia mucho los números en cada caso. No sé si se refiere a algo puntual o algo general, pero ahí le volví a preguntar. Bien. Mira, normalmente, mientras más decimales tenés, pues más exactitud tenés. Pero 3 ya estaría bien y es casi una exageración. O sea, con que trabajes con 2 decimales después de la coma, estaría bien. Si querés ponerle 3, está mejor. Pero no más de 3 porque es engorroso para vos anotar los números en la calculadora, o sea, no tiene sentido. Y no te va a influir mucho, tampoco es que te va a influir gran cosa. Si bien estás hablando de valores chiquitos, pero si vos sacaras los porcentajes entre lo que te da vos usando 2 decimales y lo que le da a otra persona usando 3, te aseguro que no llega ni al 2%. Bueno, dice que está bien. Bien. Bueno, no sé si hay más preguntas. Si no, ya podemos dar por terminado. Si a alguno le queda algo por ahí. Más que nada con este último práctico. El martes pueden preguntar de cualquiera. Y bueno, para los que están, no sé si ya todos hicieron digamos, el trámite se anotaron en Classroom. Ya estaba fijando. Hay 70. Les voy a hacer para ser más exactos, hay hasta el momento
76. 76, así que falta gente todavía. Pero bueno, seguimos con tiempo de estar en contacto, ¿no? Viviana, ahí te están preguntando. Sí, Ahí te están yo no preguntando veo porque sobre justo el 28. 28, que tiene 2 20. veces micro, pico, no sé, no veo el. A ver, Ponete ahí el. lo busco. Del Yo 5, pensé ¿eh? que Sí. no. Del 5, ¿no? ¿El 5? Sí. Acá está. Para terminar de cargar. Ahí va. 28. Sí. ¿Ese? ¿El capacitor de aire ese? ¿Cuál es 28, la no, está pregunta? bien, es micro. Está bien. Micro es pico en realidad, porque micro es día a la menos 6. Día a la menos 6, el producto de potencia de igual base. Ya haces con el exponente, lo tomás. No, lo que preguntaba él, si estaba bien puesto o había un error de que uno solo. Ay, no sé qué. No, es así, lo han puesto, está puesto a propósito, digamos. Claro, sí. Pero es lo mismo, pone micro que pico, es lo mismo, no hay problema. Claro. Está bien. Pero es por eso, porque el micro día a la menos 6, día a la menos 6, sumarlo al exponente y te da el menos 12 que tenía acá abajo. Exacto. ¿Está? Ahí Vivi Anabel pregunta en la guía 6, problema 9, ¿en qué unidades queda? Guía 6, problema 9. ¿Ahí se ve? Sí. ¿El 6? Bien. Problema 9, las unidades. ¿En qué unidades queda? No sé. Bueno, ahí tenés el RC, que es una unidad de longitud, obviamente, está en metros cuadrados. El R grande, que es de resistencia, tiene unidades de ohm. Y abajo tenés el valor del ρ, que es la constante, ¿sí? La resistividad, depende de la naturaleza del conductor, en este caso es de microhm, ¿sí? Y esto tiene unidades siempre en ohm por metro, ohm metro. Y a su vez, radio, esta R que tenés acá, que es de en metros, o sea que te termina quedando ohm con ohm, no puedes simplificar, metros cuadrados, y no te queda nada. A ver qué puede. Está bien, porque son un número. Esa Sí, está bien. dimensión. Es un número, sí. Sí, en realidad el N es dimensional, uno le pone vueltas porque es para aclararlo, pero el N es adimensional en la ecuación. Exacto. Simplemente vos estás multiplicando algo por N, que son las N vueltas, pero es en un número nada más. Y acá es un poco lo que decías hace rato, ve acá está. 2pi por el número de agua tienen que ver con la longitud. Cuando vos enrollás algo en un carretel, ¿sí? Lo que estás hablando es que toda esa longitud que usás para meterlo ahí, depende. Esto es una vueltita y el N es la cantidad de vueltas que da en ese enrollamiento. Por eso es vuelta, que si querés no lo pones, es como dice Ribota. Cuando algo es adimensional, lo podés poner o no poner. ¿Vieron cuando te le decían radianes? Lo mismo. Podías ponerlo o no ponerlo esa unidad. Radianes es algo adimensional. Bueno, en este caso es lo mismo. Podés poner vuelta o no poner. Pero es un número, en definitiva, que obviamente se te simplifican acá. ¿Se entendió? Sí, dice que ok, que lo entendió. Bueno. Bueno, no sé si habrá alguna otra pregunta. No, por lo visto no. No. Bueno. Entonces. De todas maneras, volvemos a reiterar, vayan terminando los prácticos, vayan
en una hojita aparte poniendo las dudas, lo que tengan, tienen todos los problemas resueltos, pero así todo, cualquier duda lo van anotando y mañana pueden pasar algunas consultas por Gmail, por WhatsApp, o el lunes o el martes las vemos en la clase de consulta. Bien, yo Bueno. subo, ahora cuando vaya teniendo los videos de las clases estas grabadas, los voy subiendo también, y los pueden volver a ver de nuevo. Claro. Muy bien, entonces. ¿Listo? Nos Bueno, vemos el martes. Listo. Hasta luego. Chao, chicos. Saludos. chao, Chao, Vivi. Chao, Eduardo. Chao, Pablo. chao, chao. Chao chicos, nos vemos. Saludos.